Hola muchachos, buen día. Esto van a verlo mañana en clase, que espero que sea una sesión más corta en la que van a trabajar ustedes más que nosotros. O sea, nosotros ya trabajamos. Y el objetivo es que identifiquemos el tipo de evidencia que les vamos a proporcionar para que respondan a una pregunta formulada en un sistema PICO. ¿Qué van a hacer? Van a revisar dos artículos sobre el tema que el equipo de trabajo elegimos sobre un tema en específico. El equipo somos Víctor, Ana Lucía, Josué y su servidora. Entonces, miren, ¿qué es eso de la práctica basada en evidencias, la medicina basada en evidencias? Víctor ya les ha hablado todos estos días sobre que debemos de sustentar lo que estamos haciendo con algo que está escrito y que está escrito en un nivel de evidencia adecuado. Yo no puedo decir, eh, a mí la doctora me dijo que la insulina era buena para el asma y ya con eso me quedo. No, yo tengo que investigar. ¿Cuál es la insulina que es buena? Porque para el asma no es para la diabetes, es para controlar la hiperglucemia de los pacientes. Entonces necesitamos aplicar consciente, explícita y juiciosamente la mejor evidencia científica, no la opinión de un experto o de un maestro, para decir cómo vamos a manejar a una persona que está a nuestro cargo. Entonces, eso espero que les quede claro. No necesitamos ver aspectos históricos, pero pueden buscar la escuela, la Universidad McMaster, la nutrición basada en evidencia, o sea, pueden buscar un montón de bibliografía que les puede hablar de esto, pero no es este momento, nada más es como una introducción. Las evidencias que tenemos disponibles los personal de salud puede ser la pericia clínica y comunitaria. Yo puedo tener 30 años trabajando en pediatría y veo un chamaco y le digo, pues tiene 6 meses. Y le atino. ¿Por qué? Pues porque ya tengo 30 años viendo chamaquitos. Pero si me preguntan de un viejito, a lo mejor no, pues sabrá Dios qué tiene porque no le entiendo ni lo que me dice ni le duele todo. Entonces esa puede ser una evidencia, pero no decimos que sea la mejor. La evidencia que te dicen los pacientes, por ejemplo, yo les digo, es que usted su dieta tiene que comer nopales porque dice las referencias que tiene toda esta cantidad y que fibra y que baja la glucosa y voltean y te ven, pero es que pues yo toda la vida he comido nopales porque aquí ese es lo que nosotros sembramos, nopales. Entonces, no va a cambiar en nada mi manera de vivir. Entonces, hay cosas que nosotros podemos decirle al paciente que para nosotros pueden ser novedosos y para ellos en realidad no les significa nada o ya lo sabían ancestralmente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en dónde estamos y a quién le estamos hablando y cómo le vamos a decir lo que le vamos a decir. Y la evidencia que proviene de la investigación. Y la investigación se divide desde la investigación básica en el laboratorio, con ratoncitos, con celulitas, con el DNA, con el microscopio, hasta la investigación con base en experimentos con seres humanos, que ya después veremos o verán en metodología de la investigación qué es eso o cómo se come, con qué se come, ¿no? Las etapas de la práctica basada en evidencias, entonces necesita seguir un proceso. Ese proceso primero es formularme una pregunta, luego buscar la evidencia en fuentes confiables. Ayer conocimos una que fue EBSCO, aunque no la usamos perfectamente, pero ya la conocimos. Evaluar de forma crítica los documentos que encontramos. Ese es un artículo original, es un ensayo clínico, es un metaanálisis, es una serie de casos. ¿En qué nivel está esa información? ¿Cuál es el nivel de evidencia? ¿Qué tanto le puedo creer? ¿Qué tanto lo puedo aplicar a mi población? O sea, ese artículo que está escrito en Dinamarca, como ayer dijo Víctor, se puede extrapolarse a los yaquis o puede extrapolarse a los mayos o a la gente que vive en Bacum o a la gente que vivimos aquí en el calor pequeño de Sonora, de Ciudad Obregón, ¿será o no? Entonces,
evaluamos, si aplicamos esa decisión tomada con base en evidencias, tenemos que evaluar el proceso. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue a mi paciente? Para poder decir que realmente eso funcionó, o sea, seguir a largo plazo. Entonces, para formular una pregunta en este sistema, tenemos que convertir la información que nosotros queremos buscar en una pregunta que pueda ser contestada. Así como los objetivos tienen que tener un verbo en infinitivo: realizar, analizar, contestar, explorar, dibujar. Aquí también tenemos que tener: pico es paciente, intervención, control y la evolución. Aquí se las pongo. Características de la población en la P. La I es la prueba o exposición o tratamiento a la que se somete el paciente o la persona. El C es la intervención alternativa o el control con el que se comparará. Y O es lo que se espera lograr con el paciente, la persona o el sujeto de investigación. Entonces, necesitamos formular la pregunta. Vamos a formular una a ver si nos sale. Bueno, y la platicamos en el equipo ayer de trabajo y a ver si les gusta y si nos queda bien la actividad. Tenemos que encontrar una población concreta, que sea fácil de precisar y que también tengamos una alternativa de intervención de qué va a pasar si sí o no y definir qué va a pasar o qué no va a pasar, qué es lo que nosotros esperamos. Entonces aquí les planteamos esta, miren, por ejemplo, el personal de salud serían los sujetos de investigación o las personas o el paciente. El personal de salud requiere un esquema de vacunación específico por el riesgo de padecer infecciones comparado con quién, con la población general. Entonces, la intervención es las vacunas. ¿Qué vacunas ocupa el personal de salud? ¿Tiene de veras mayor riesgo de padecer una infección que quién? Que cualquier otra persona que no ve pacientes o no entra a hospitales o no está con personas que tosen. Entonces, tenemos paciente, intervención, el control sería en la población general y el outcome es el riesgo de padecer o no infecciones. Entonces, si nosotros buscamos la evidencia, como ayer encontramos EBSCO, podemos encontrar diferentes grados. Si se fijan, la más chiquita esta de aquí es la investigación básica en el laboratorio, porque yo no puedo inferir que lo que sucede en una caja de Petri o en un microscopio se vaya a ser igual a lo que sucede con las personas. Puede haber una molécula excelente o un medicamento maravilloso de insulina que a la hora que lo aplico ese nuevo medicamento me cause complicaciones que hagan que no proceda o no progrese en el mercado de los medicamentos. Entonces, esa es la información más básica que hay. Luego, si yo tengo 30 años de ser pediatra, entonces yo tengo la experiencia, yo soy la que conoce. No es cierto eso. O sea, la opinión del experto está en de las más bajas niveles de evidencias. Ustedes no pueden decir, pues porque me dijo la maestra Leticia, ya con eso yo le creo. No, tienen que buscar a ver si eso que yo dije es cierto. Y de cualquier maestro, eso tiene que ser. De ahí en adelante vienen los estudios de investigación, por ejemplo, juntar casos de tuberculosis, a ver cuántos se mueren, de qué se mueren de complicaciones de tuberculosis, cuántos se curan, cuántos recaen, es otro tipo de evidencia. Estudios descriptivos y ecológicos, describir un montón de evidencias en una población, por ejemplo, o qué sucede en los diabéticos. O sea, todos los pacientes diabéticos que van a la unidad de medicina familiar, los estoy siguiendo y estoy viendo cuántos tienen retinopatía, cuántos tienen nefropatía, o sea, describir lo que les está pasando. Buscar casos y controles. Voy a ver niños lactantes que toman leche materna exclusiva y niños lactantes hasta 6 meses que toman lactancia mixta o que toman lactancia artificial, nada más, y voy a comparar el crecimiento y desarrollo a ver si hay diferencias. Esos serían casos y controles. Una cohorte es
por ejemplo, todos los estudiantes de medicina del primer año de la carrera, de la primera generación, voy a estudiar esa cohorte a ver cómo les va, cuántos pasan el ENARM, cuántos se van al extranjero, cuántos ponen su consultorio, cuántos hacen una especialidad. Entonces voy a hacer una cohorte de los jóvenes que entran este semestre. Ustedes, imagínense, ¿no? Que yo al rato me salga con eso. Un ensayo no controlado es cuando yo hago un experimento, voy a aplicar ese medicamento que descubrieron en la primera fase, lo voy a aplicar, pero a, a todos los pacientes, a todas las personas, y no voy a saber si el tratamiento es mejor que lo que siempre se ha usado o si es igual. Entonces, tiene poco valor, pero bueno, tiene más valor que una serie de casos. Un ensayo sin asignación aleatoria es que les doy a estos de este pedacito les voy a dar el medicamento nuevo y a estos yo los conozco y a estos no se los voy a dar. Entonces yo sé cómo se dividen los grupos y eso hay un sesgo de investigación, por eso no es lo mejor. Los ensayos controlados con asignación aleatoria, o sea que yo es doble ciego, ni yo sé qué está tomando el paciente, ni él sabe qué está tomando, ni la enfermera sabe qué le estoy dando, y a la hora que se hace el análisis de datos se cruza la información. Eso es un ensayo controlado y eso es un nivel de evidencia muy bueno. Eso lo tienen que leer en el artículo. Y los que son mejores es los que juntan muchos ensayos controlados que hablan sobre, que tratan de contestar una misma pregunta. Por ejemplo, el asma se cura con broncodilatadores. Y ya te ponen una línea, los que se acercan más a la línea es que están neutros, los que se van más hacia la derecha, mi derecha, este, es que es a favor y los que se van más a la izquierda es que es en contra. Entonces hacen como un triangulito o ven cómo es qué figura te hace alrededor de la línea media para ver qué tanto se acerca ese tratamiento a ser el mejor. Ese es el mejor nivel de evidencia, los metaanálisis. Entonces ustedes tienen que revisar en sus referencias qué tipo de estudio es el que nosotros les estamos proporcionando. Miren, esta es la actividad. Ya está, ya está en plataforma. Es la actividad 6, un montón, pobrecitos, pero ahora la van a hacer aquí en el aula y la van a subir aquí y la vamos a discutir. El plan es que hagan su actividad, leen el artículo, contestan, hacen su trabajo y lo discutimos. Entonces yo espero que no nos tome más allá de 3 horas y con un receso en medio, ¿no? O 3, 4 horas cuando mucho para que no se nos cansen. Y, si no, pobrecitos se van a cansar demasiado, pero ya van a llegar a medicina. Esta es nada más una preparación. Entonces van a entrar aquí y lo que van a encontrar es la actividad 6, que serían medidas de prevención e higiene en el personal del área de la salud. Aquí está la guía de trabajo en aula. Ustedes le dan clic y les baja la guía de trabajo, que más o menos dice esto, bajar ambos documentos. Vamos a hacer 4 equipos por grupo y van a contestar, van a leer el documento que tiene alrededor de 11 páginas y van a hacer ese resumen, van a contestar todas las preguntas y al final vamos a discutir a ver qué tipo de evidencia fue, si fue evidencia débil o evidencia muy fuerte, si se aplica o no se aplica en su población, si les sirve o no les sirve a ustedes como personal de salud que van a hacer y con qué se quedan. Eso es para que ustedes lo revisen y lo van a revisar aquí en el aula. Entonces vamos a estar buscando la evidencia, digo, nosotros ya buscamos la evidencia en EBSCO o en algunas de estas bases de datos. El resto de la presentación la voy a pasar, pero ya no la voy a explicar porque lo que quiero es que se queden con la actividad. Fíjense cómo hay criterios de búsqueda individual o combinada con diferentes bases de datos. Tenemos que evaluarla de forma crítica como si le hiciéramos un electro a la evidencia esa que vimos, a ver si nos funcionó, y tomar en consideración las circunstancias y preferencias de los pacientes al seleccionar
el tratamiento a los que los someteremos y evaluar qué pasa con ellos. O sea, seguirlos con el tiempo. Cuando ustedes sean médicos, fisioterapeutas o nutriólogos, le van a decir al paciente, ya le di la dieta, el régimen dietético y quiero ver cómo está en 4 semanas o en 3 semanas o no sé, en un mes para ver cómo evolucionó. Pero tiene que haber hecho todo lo que yo le dije que hiciera. Si no lo hizo, pues no. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a hacer la actividad. Bueno, bienvenidos muchachos. Espero que no se aleve a todos. Buen día.